llevar a un estado o a otro, ¿no? Te puede entristecer o te puede llenar de nostalgia o te puede dar mucha alegría, ¿no? Te puede dar fuerza también para hacer algo. Eso es lo que pasa con las emociones, increíble. Pero bueno, las emociones a full en esta semana. Las emociones a full en esta semana por estas marchas, ¿no? Que se dieron en Pehuajó por dos lados. Uno en el pro aborto legal y el otro en pro vida, ¿no? Como lo llamaron a la marcha. En este sentido ¿se debe legalizar o no el aborto? Esa es la cuestión. ¿Se debe hacer o no legal el aborto? Hasta ahora sabemos que los abortos se siguen haciendo en forma clandestina. Y entonces empieza el debate social y se separan en dos grandes grupos, ¿no? Los que están a favor del aborto y los que están en contra del aborto. Por supuesto que es un tema delicadísimo para tratar. Entonces, como queremos tomarlo con todo el cuidado que merece, decidimos hablar una vez más con un psicólogo social, ¿no? Que aparte es el director de la revista El Boletín Publicitario Digital, ¿no? De Pehuajó. Estamos hablando de Jorge Asad, quien está ahora en línea. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por atendernos. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Pedro. No, gracias a vos por llamar y por acordarte de estos temas tan candentes y que me los pones sobre la mesa como si yo fuera un gran filósofo al respecto. Apenas soy un opinólogo más. No, lo que pasa, Jorge, de verdad, estamos siempre con la subjetividad, ¿no es cierto? Cuando observamos algo, sabemos que vos siempre lo decís, bueno, yo también tengo una mirada de esto, ¿no? No me puedo desprender de eso, pero también sabemos que ustedes como psicólogos sociales aprenden a tomar un poquito de distancia, que es tan difícil para uno, tomar un poco de distancia del objeto para poder analizarlo y poder hacer, qué sé yo, un intercambio de ideas, de miradas, porque también podemos estar equivocados a la hora de hacer un análisis de esta situación, pero solitos no podemos. Bueno, contanos un poquito cómo lo ves vos esto que ha pasado ayer, ¿no? Hubo dos marchas simultáneas en dos lugares diferentes, pero salió más de la plaza principal, unos a favor y otros en contra. ¿Qué pasa con lo social? ¿Qué pasa con esta mirada sobre el aborto? ¿Y qué podés decir al respecto? Bueno, en principio vamos a hacer un parate en esto. O sea, es un tema controvertido a nivel mundial. Uh-huh. No es atribuible solamente a Argentina. Uh-huh. Están varios países divididos porque hay países que están a favor y países que están en contra, países en los que ya está legislado a favor y países en los que está legislado en contra. O sea, no estamos descubriendo un conflicto nuevo, sino que simplemente creo que nos hacemos cargo y eso es una señal madurativa nuestra, ¿no? Ajá. Qué bueno esa mirada, ¿no? Decir, o sea, el tema estaba, lo que pasa es que recién ahora hay como una toma de conciencia social de que el dilema está y vamos a ver cómo resolvemos. Sí, hago hincapié en algo, no es recién ahora, este es un tema que viene dando vuelta y viene pateando la pelota para adelante. Claro. Esperemos que hoy tengamos un resultado concreto, uh-huh, por sí o por no, pero que sea concreto. Si no, seguimos dilatando un tema que a lo mejor pareciera que nuestros políticos no están a la altura de las circunstancias para poder resolver un sentir de la gente, que debe ser complejo desde el momento de que, como vos bien marcabas, hubo dos marchas ayer, a favor y en contra. ¿Y sí? Sí. A mí lo que me gusta de estas situaciones conflictivas, digamos, es poder repensarla. Uh-huh. Acá la discusión no es si el aborto sí o el aborto no, porque sabemos de hecho que el aborto se hace. Sí. ¿No es cierto? O sea, esto es vox populi, todo el mundo lo sabe, todo el mundo tiene un amigo, un pariente, un alguien que recurrió a esa posibilidad. Más allá de cualquier razonamiento filosófico y que nos guste o no nos guste la situación. Uh-huh. Porque ahí yo descubro algo que particularmente me llama la atención y a lo mejor no hace más que sumar a las tantas, pero es un acto total de hipocresía. El aborto existe. Uh-huh. Lo que se está pretendiendo es, si se legaliza y se le da un marco de cuidado para aquella gente que lamentablemente recurre al aborto, carente de medios. Claro. Entonces pasa lo que pasa.
Claro, convengamos que, por ejemplo, una persona que tiene un pasar económico importante, ¿no? Que es solvente, digamos, a nivel económico, Sí, cuando se sí, enfrenta a esta situación y decide hacerlo, aunque sea ilegal, lo decide hacer, puede acceder, por ejemplo, pagando a lo necesario para que no corra riesgo su vida, ¿no? Partamos de tal ahí. cual, Y sin tal embargo, cual. cuando Vos sabés pasa que en otra persona que no tiene recursos económicos y decide hacer lo mismo, ya es catastrófico. claro, las posibilidades son otras y los resultados son No hay diferentes. posibilidades, Pedro, claro, los resultados son otros. Claro, Vos fíjate, la Organización Mundial de la Salud, sí. que para muchos representa una entidad importante, Ujú. vamos a obviar cualquier tipo de discusión al respecto porque también para otros, y dada la pandemia, no significa nada. Pero vamos a tomar un referente internacional. Ujú. Dice que en un contexto, el aborto en un contexto adecuado, digamos, en condiciones sanitarias y profesionales adecuadas, Ujú. tiene mucho menos riesgo que un parto normal. Claro. Mira. Entonces fíjate cuál es la diferencia de la que estamos hablando. Ujú. Por Sí, eso sí. digo, no seamos hipócritas y pongamos las tintas en que el aborto sí o el aborto no, porque el aborto, más allá de que nos guste o no nos guste, se hace Claro. Ahora bajo cualquier condición de ilegalidad. el dilema ético es, se haga o no se haga, si éticamente, dejando de lado lo moralista, ¿no? Sino dentro del terreno de la ética, que es también un conflictivo, o sea, un tema difícil, pero digamos, Sí. más allá de que se haga o no se haga, la pregunta es cuando el Estado va a tomar posición, es si está bien o está mal. ¿No? O sea, creo que por ahí el Estado dice, bueno, ahora yo tengo que determinar de apoyar o no esta situación. Entonces, el tema es abortar. Me explico, está en el terreno de lo bueno o lo malo, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que tiene que ser legal o ilegal, y ahí es donde ¿Con empieza respecto el a qué? conflicto. Sí, pero ¿con respecto a qué? Todos estos parámetros que vos me Y planteás. con respecto a las dos personas, ¿no es cierto? Claro, pero ¿a qué analizamos? Si el gobierno toma una actitud correcta, si la persona que quiere abortar toma la actitud correcta, o si la persona que opina correctamente. O sea, depende de donde nos paremos a analizar. Bueno, vamos a analizarlo de esta manera. Yo creo que por ahí me puede servir para aclarar un poco el panorama, ¿no? Hay instancias que son privadas, por ejemplo, ¿no? Yo digo, si yo no me pongo el casco, voy en mi moto y me lastimo, puedo morir, ¿no? Sí. Es una cosa, una situación. Y la otra es, si yo con mi auto paso a gran velocidad un semáforo en rojo, puedo matar a una persona. Las dos cosas son graves, tanto que yo pierda la vida o como otra persona muera. Si yo decido no ponerme el casco, que pasa a ser una decisión mía de no ponerme el casco porque podría morir al chocar con mi moto o con mi bicicleta, vamos a suponer, de todas maneras el Estado toma intervención, dice, no, mira, el casco lo tenés que usar. Pero es mi vida, sí, pero no es tu vida. Porque, a ver, vos te rompés la cabeza, ¿sí? Y corres riesgo de morir, ponés en movimiento todo el sistema de salud, es un gasto también para el Estado, ¿no es cierto? Demanda atención urgente. Entonces, por esa razón yo tomo ahora participación y digo, no, vos el casco te lo ponés. Porque para mí Bueno, tu vida es importante, ¿no? Y partiendo de ahí creo que podemos llegar. Criterio, Claro. con ese mismo criterio, si lo aplicamos al aborto, el Estado podría decir, yo me hago cargo de generar una ley que contemple la posibilidad de que la persona que recurra al aborto, a lo mejor habrá que poner bajo qué circunstancias, tenga un mínimo de seguridad. Como decirle, bueno, mira, si vos no te pones el casco, yo me voy a asegurar que igual la atención sea urgente y rápida para vos, aun cuando te rompas la cabeza. Pero eso lo hace el Estado. O sea, digamos, en el sentido de la atención se le da, se tendría que dar, es obligatorio darle una atención a la persona. ¿No es cierto? El tema es Sí. cuando tiene que intervenir en frenar, ¿no?, el transcurso de la concepción, o sea, de lo que sería la maduración del feto y demás, y el nacimiento. ¿Qué hace el Estado? Sí, ¿Interviene? ahí intervienen una multiplicidad de factores, Pedro.
Es Porque decisión... si lo querés llevar a un análisis más amplio, también interviene lo religioso. Claro, pero dejándolo a lo religioso, es propiedad de la persona, de la mujer, tomar las decisiones sobre su cuerpo, eso está claro. Lo que uno se pregunta es, ¿hasta cuándo es su cuerpo y hasta cuándo es otra cosa? ¿No? Creo que ahí hay un dilema que no se puede resolver. Es decir, la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que ella quiera. Entonces decir, bueno, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Entonces a partir de acá dice, bueno, decido abortar. Pero digamos, ¿a partir de qué momento se considera que es su cuerpo y ya a partir de qué momento se considera que es otro ser vivo con sus propios derechos? Y ahí es donde viene el problema de que no se ponen de acuerdo para mí, ¿no? Las dos partes, o sea, pro y contra, es decir, ¿a partir de cuándo? ¿No? Sí, insisto con esto, pero o sea, me parece que nos vamos en una profundización del tema que no sé si ayuda al análisis, porque básicamente estamos arrancando de que el aborto existió, existe y va a seguir existiendo igual. Sí. ¿Qué queremos? ¿Hacerlo en condiciones pésimas, que signifique, si lo querés mirar desde el lado material, gastos para el Estado, un índice de mortalidad muy acentuado? Claro. O sea, desde ahí me parece que sería el análisis más sencillo, podríamos decir, porque después habría que profundizar las particularidades en cada caso, pero me parece que no tenemos que irnos de ese análisis. El aborto existió, existe y va a seguir existiendo. Lamentablemente, esto ya es un dilema moral, podemos estar de acuerdo o no, por mil razones diferentes, pero tenemos que hacernos cargo y no mirar para el otro lado. Existe. Claro, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista sanitario, por la salud de las personas que participan en el aborto, es necesario decir que se legalice, ¿no? Desde tu óptica. Digamos que sí. Claro. Pues desde lo sanitario, sí. Pero yo voy a esto, al fondo de la cuestión, digo, el aborto, que miremos para el otro lado, o que sigamos como hasta ahora, porque supuestamente también se podría seguir en una instancia así de debate, pero que no resuelve nada, y los abortos siguen sucediendo. Los abortos, y no me estoy refiriendo a un aborto convencional con todas las medidas de sanidad y de profesionales acordes. Me estoy refiriendo a la manera clandestina que se hacen habitualmente. Claro. Porque en ese caso ya hay que mirar estadísticas. Yo estaba mirando una estadística de esta asociación Amnistía. Sí. Y dice que en los países donde está prohibido el aborto, mueren 37 personas cada 1000. Mira. En los países donde está permitido, mueren 34 personas cada 1000. La diferencia no es significativa, quiere decir que el aborto existe igual de todas maneras. Entonces, ¿legalizarlo tampoco redujo tanto las muertes? También podemos analizarlo de esa otra manera. Sí. Pero lo que pasa es que legalizándolo tenés un marco de mayor seguridad. Ajá, claro. Si lo dejamos así a la deriva, que cada cual se arregle como pueda, me parece que no estamos siendo serios, claro, porque después podemos prohibirlo al aborto, pero sabemos que aún prohibido se hace igual. Claro, es que ahora se considera delito. Actualmente se considera delito, está tipificado en el Código Penal. Entonces, el problema es que la mujer que quiere hacer un aborto no puede ir al hospital y decir, por favor, yo no quiero seguir con esto, porque se corre el riesgo de que realmente entre en un delito, sea denunciada y por lo tanto sea pasible de una sanción, de una, ¿cómo se dice?, una pena. Ella y los profesionales que intervengan. Claro, entonces lo hacen en forma privada, el que tiene plata paga un profesional y el que no lo hace con un curandero. O toma, qué sé yo, lo que se le ocurre. Claro, ese es el problema. Para mí ese es el key de la cuestión. Después, si querés, hacemos otro análisis en particular, concientizando a la gente de lo que implica un aborto. Pero el problema está hoy. Claro. ¿Qué hacemos con eso?
Claro. En Argentina dice que mueren 450.000 personas por año, equivalen a 51 por hora, y más de uno cada 2 nacimientos. Y sí, las cifras asustan. Sí. Bueno, pero por otro lado, sí, me deja pensando cuando dice que las prácticas hechas con un proveedor de servicios de salud capacitado, con las debidas condiciones de salubridad, implica menos riesgo que un parto. La Organización Mundial de la Salud dice que hay 22 millones de abortos inseguros por año, generalmente en países en vías de desarrollo, o sea que acá tenemos otro factor que es el económico, que sí, vos lo nombraste también. Sí, sí. Y por otro lado, otra estadística te dice que penalizar el aborto es amplificar el problema, porque cada vez se hace más clandestino en condiciones paupérrimas. Bueno, mira vos la relación que hay entre las penalizaciones y los resultados. Acá en Pehuajó, por ejemplo, para ser cortito, hace muy poco se penalizó, o sea, se hizo una ordenanza que penalizaba el no uso de barbijo. Y hoy más que nunca se ve la gente sin barbijo. No sé si lo has notado. Y está penalizado. Sí, totalmente. Entonces te hacen la multa y vos sabés que te hacen la multa y sin embargo no lo usan. O sea, sí, es increíble. O sea, no hay una relación directa en este tipo de situaciones que no sé por qué, con lo punitivo y el cambio de conducta. Vos cada vez que abrís una puerta, abrís un abanico de posibilidades. Cuando vos sancionás una norma o en este caso sería una ordenanza, pero no la cumplís en su totalidad, digamos, porque si no alcanzarían los inspectores para sancionar gente sin barbijo hoy. Sí. Entonces, como medida política, preferimos mirar para el otro lado o hacernos los distraídos, porque si no tenemos que meter multa al 70% de Pehuajó. Sí, sí. Por decir una cifra, ¿no? Entiendo, sí. Entonces, ¿qué sentido tiene legislar ordenanzas, leyes o reglamentos que después no se cumplan y tampoco se cumplan las sanciones, por ende? Claro. Digo, vivimos en una complejidad social importante en un montón de aspectos. Por eso, ¿sabés cómo todo tiene que ver con todo y nada se puede hacer a veces de un análisis aislado y descarnado. ¿Sabés cómo se profundiza el dilema? Volviendo viste que tiene que ver con el enfoque, como decías vos. El tema del Código Penal. El Código Penal, cuando se elaboró, la esencia del Código Penal, la base, era cuidar el bien vida y luego los bienes materiales. Pero por sobre todas las cosas, la vida era lo que prácticamente regía el tema punitivo. Decía, bueno, el que matare, por ejemplo, era lo más severo era para el que matare. El que robare ya eran las penas menores y el que hurtare, o sea que no había violencia, ya eran penas menores. Pero siempre fue considerando el bien vida como prioridad. Entonces, partiendo de esa base, aparecieron un montón de leyes en contra del homicidio, por ejemplo. Y alguien habrá preguntado en algún momento, ¿y qué pasa con el tema del aborto? Imagínate que debe haber sido también complejo en ese momento elaborar una ley punitiva en contra de la persona que, por ejemplo, decidiere abortar, ¿no? Hoy se vuelve a resurgir esto ya con otros planteos, ¿no? Con otras visiones, ya con más tecnología, como vos decías, con más datos estadísticos. Es tiempo de revisar todo eso, creo. Sí, pero yo te hago esta pregunta. ¿Qué pasa si alguien carente de recursos va a un curandero, como dijeras vos, para hacer un aborto y lo descubren? ¿Qué sanción le podría aplicar a una persona que está sancionada socialmente por estar excluido? Claro. ¿Qué le das, un tirón de oreja y lo pones en penitencia en un rincón? Porque sanciones económicas no le podés aplicar. Claro, es cierto. No lo podés categorizar, no sé, como lo vinculás a asesinos seriales y lo metés en la misma jaula con ellos.
Claro, lo que se hace normalmente es privar de la libertad, que ni siquiera se... Sí, y lo mismo con el ejercicio ilegal de la medicina para el caso del que hace curanderismo, ¿no? Tal cual, Pero tal bueno, cual. ¿Te acordarás vos el caso de esta chica de Tucumán que hizo el aborto? Tucumán o Salta. ujú, algo recuerdo, sí, 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 También fue movilizó, muy cuestionado, pero era producto de una violación. Y claro, cuando no resistió más de seguir adelante con su embarazo, abortó y fue presa. ujú, Un caso testigo a nivel nacional. sí, Y también se dividieron las aguas y estaban las agrupaciones a favor, las agrupaciones en contra, o sea, los que defienden la vida, pero ¿quién pensó en la víctima? ¿Quién era la víctima? Vamos a empezar por ahí. ¿El claro, embrión que tenía en su cuerpo o ella que venía de sufrir una violación y todavía, como regalo, podríamos decir, tendría que arrastrar 9 meses con un embarazo no deseado? sí, la primer Una víctima es criatura ella, además ¿eh? la primer víctima es la mujer, Claro, pero para algunos parece que no. O sea, o bueno, le dan más relevancia a la segunda víctima, qué sé yo. Es complejo, Pedro. claro, yo trato Complejo de porque entender, no yo tenemos trato de entender las dos posiciones, Jorge, porque entiendo también Yo el que está también. en contra del aborto que dice, bueno, la primer víctima fue la mujer, y después para arreglar ese tema ocasionaron una víctima más. Digamos, Sí. entiendo también la otra posición. Entonces, digamos, me quedo en el medio y no puedo todavía, como decías No vos, resuelvo. yo de parte mía me cuesta, me imagino lo que debe ser para un funcionario sentarse y decir, bueno, es cuestión de tomar una decisión, porque siempre va a haber dudas. Acá hay que decidir, como decías vos. Las dudas van a estar siempre, ¿no? A ver, Pedro, yo me analizo otra cosa. Ujú. Que el aborto esté legalizado no quiere decir que te empujen a hacer un aborto. Vos podés decidir no hacerlo igual. Por supuesto, claro. Esto era como el matrimonio igualitario. No por eso todo el mundo se tenía que casar. Claro, eso es importante lo que decís, ¿eh? Está muy bien. Creo que ahí está el kit de la cuestión, ¿eh? O sea, vuelvo al principio de nuestra conversación. Es darle un marco de cierta legalidad, que esto no quiere decir que sea perfecto, sino pretendiendo mejorar la condición actual. Ujú. Que la clandestinidad cuesta vidas y cuesta más vidas que no hacerse cargo de la situación. Es cierto. Jorge. Después tenemos por delante Sí. un mundo para seguir. Las leyes no son rígidas, se siguen acomodando, se siguen tratando, pero mínimamente dar un marco de seguridad. Imagínate que hay profesionales que va, como vos decías, una persona a un lugar público a hacerse atender y el profesional se lava las manos porque él sabe que queda repegado en una situación de Sí, eso. sí, sí, sí. Pero mientras tanto la persona Claro. sigue a la deriva, Sí. termina en Es un verdad. curandero y después vuelve al hospital en condiciones deplorables que a veces no le pueden ni salvar la vida propia. Es verdad, es como que le atan las manos al médico para poder resolver en ese caso, ¿no? Esta situación. Claro, por eso yo lo que pretendo, desde mi básica mirada, es que se pueda hilvanar una solución intermedia. Ujú. Sí, No estoy, o sea, por eso que mi discusión no es aborto sí o aborto no. claro, entiendo. Si vos me llevas a mis fibras íntimas, yo te diría que no, defiendo la vida a ultranza, pero tengo que ser realista, no puedo ser tan hipócrita de decir que no está pasando. Sí, es verdad, Está pasando, ¿qué hago con lo que está pasando? claro, es verdad. Bueno, Paralelamente podemos intentar otros caminos para que no pasare. Bueno, pero lo que está pasando, ¿qué hago con lo que está pasando? Lo claro, ignoro. resolvamos esto ahora, con lo que tenemos. Exacto. Es verdad. Exacto. Jorge. Es mi humilde mirada. Me encantó, 24 minutos estuvimos hablando. 24 Vos tenés minutos. la culpa. Sí, lo que pasa es que da para más. Yo de verdad te digo, te invito. Estos temas, así, habría que hacer, por ejemplo, una agenda. Y te invito, lo hago públicamente, ¿no? Y me comprometo a esto, a decir qué lindo sería, por ejemplo, incluso en video, ¿no? Invitar gente, organizar una conversación de estos debates así, pero... Apasionante sería. Claro, viste, contenido, Que sabe con... de determinadas áreas. con mediadores, viste, buscando siempre en la coherencia, más que la coherencia, evitar la violencia, visto, o que pase a mayores la discusión, pero digamos hacerlo, sentarse y con estos parámetros decir, bueno,
un mediador que si se sube de tono que pueda de alguna forma tranquilizar los ánimos y poder llegar a buen puerto con algunas, cerrando, ¿no?, ideas. Me parece que es un tema pendiente, lo vamos a hacer. Jorge, gracias por tu tiempo. Bueno, el 2021 traerá nuevos aires. Yo creo que sí, y estoy realmente siempre entusiasmado por ver qué nueva charla tendremos, porque me interesa mucho tu forma de mirar y bueno, cómo se aclaran algunas ideas y conceptos. Gracias, Jorge. Un abrazo grande, Pedro, gracias a vos. Un abrazo. Bueno, la palabra de Jorge Asad, cómo se nota, ¿no? Cómo puede lograr tomar distancia de una situación y poder hacer un análisis, me encanta. Es el director del Boletín Publicitario Digital de Pehuajó y aparte es psicólogo social, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Qué bien poder administrar todos los recursos para poder llegar a algún análisis de lo que pasa.